Superman, un héroe tan poderoso, con una bondad pura y un increíble sentido de la esperanza. Ha tenido muchas copias en muchísimos medios a lo largo del tiempo. Algunos muy buenos, otros muy malos y otros basados. Y estas son todas las copias y parodias que Superman ha tenido con los años. Empezando con Metroman. Metroman es uno de los personajes principales de la película de Megamente, la cual enteramente fue enfocada a ser una parodia de las típicas historias de superhéroes muchos años antes de que hacerlo se volviera popular. Es por eso que así como Megamente es una parodia de Lex Luthor, Metroman es una parodia de Superman. Ambos tuvieron orígenes muy parecidos a este. Sus planetas explotaron y sus padres los mandaron a la Tierra. Solo que a diferencia de Superman, cuya nave aterrizó en una granja, la nave de Metroman aterrizaría en el hogar de una familia rica. Aparte de que Metroman ya tenía poderes desde que era un bebé. Esto provocó que se volviera un poco más presumido y egocéntrico, si podríamos decirlo así. Desde que eran niños hasta muchos años después habría tenido una rivalidad con Megamente, volviéndose una celebridad e incluso la ciudad teniendo su nombre. Aparte de que baila muy bien. Metroman es también la versión de Superman más poderosa de este video. Tanto así que podría ser incluso más poderoso que el mismo Superman. Esto debido a un factor que se vio en la película, su enorme velocidad, pudiendo tener una crisis de identidad, una reflexión, una sesión de terapia con toma de decisiones y un momento para planear cómo fingiría su muerte. Todo eso en apenas un segundo, lo que hace a Metroman tan rápido que básicamente tiene la habilidad de congelar el tiempo cuando corre. Aunque bueno, muchas personas sobrevaloran a Metroman en otros aspectos como su fuerza y resistencia, cuando en toda la película no se vieron muchas más hazañas. Sin embargo, algo en lo que sí destaca es su mentalidad. Desde mi punto de vista, Metroman debe ser la versión más realista de Superman, ya que, como él mismo dice, a pesar de su gran poder, desde que llegó a la Tierra se había sentido vacío, ya que era considerado nada más que un héroe y no resaltaba en nada aparte de eso. Era algo así como Homelander, un traje que solo destacaba por sus poderes. Solo que Metroman, en vez de volverse un loco, quería de verdad una vida que se sintiera suya, por lo que fingió su muerte para dedicarse a la pasión de la música. La industria de la música está temblando. Metroman es realmente la versión más realista de lo que podría ser un Superman en la vida real. Muchas veces los héroes se nos presentan como dioses, con un sentido de la moral inquebrantable, y que incluso con cada batalla que libren, siguen poniendo enfrente su deber por todo lo demás, como Superman, Spider-Man o Capitán América. Sin embargo, Metroman es distinto, ya que no es un loco psicópata que se volvió loco y desarrolló complejos de superioridad, pero tampoco es alguien con un sentido del deber inquebrantable. Realmente es solo una persona, alguien que, como cualquier persona normal con valores, quiere dedicarse a sus pasiones, sus objetivos y sus metas. No es que sea malo, simplemente quiere que su vida sea para él, y justo por eso, incluso siendo la versión más OP de Superman, es innegablemente la versión más realista de cómo sería este, sin exagerar en lo bueno o lo malo. Metroman entendió que el sentido de la vida es la chamba. A veces me pregunto, ¿qué sería de mí sin la chamba? ¡No tengo chamba! ¡Mejor ponte a chambear, huevón! Pero otro Superman que es más o menos parecido es Omni-Man. Omni-Man o Nolan Grayson es uno de los personajes principales de... Omni-Man al principio se presenta como un héroe con una historia parecida a la de Superman, solo que él no fue un bebé cuyo planeta explotó y enviaron a la Tierra. Él ya era adulto cuando llegó, formó una familia con Debbie y le habló a su hijo Mark de los Viltrumitas, una raza de supuestos samaritanos espaciales, pero como sabemos, todo eso era mentira, ya que los Viltrumitas en realidad son una raza de conquistadores planetarios tremendamente poderosos, con habilidades y fuerza tan sobrehumana que prácticamente ninguna especie en la galaxia pueden hacerle frente. Como tal, los poderes de Omni-Man no son poderes de él, sino que son características que tienen todos los Viltrumitas. Enorme fuerza, resistencia, vuelo, no son tan poderosos como los kryptonianos, pero siguen siendo una verdadera amenaza para su universo. Aparte de que como tal, no existe una debilidad explotable que tengan, aparte de sus oídos y sonidos a ciertas frecuencias. Si no fue hasta que Tadeus y la coalición crearon el virus Scourge, un virus que eliminó a casi todos los Viltrumitas del universo, esto incluyendo al papá y a la mamá de Nolan. Por lo que los Viltrumitas fueron enviados a buscar planetas en los que pudieran detonar, para así preservar la raza. Esa es una misión de origen brutal.
Nolan es realmente una de las mejores parodias de Superman, ya que no es un Superman como tal. En realidad de este solo tiene parte de sus poderes y un poco el traje, pero de resto es un personaje original con sus propios matices y su propia historia, que vivió durante siglos bajo el pensamiento viltrumita de sentirse superiores ante cualquier especie. Pero apenas sintió lo que es el amor real con su esposa y criando a su hijo, y fue suficiente para traicionar todos los valores del imperio, iniciando su redención. No quita que Nolan sea un viltrumita, y por ende un sanguinario que no tuvo ningún reparo en hacer una masacre a escala en la Tierra. Pero igual, por como vamos de Invencible, será genial ver cómo Nolan puede en algún momento redimirse de los daños que cometió en el pasado, volviendo a ser un héroe como era antes. Pero quien es un poco extraño decir si es un héroe es Capitanazo. Capitanazo o Captain Hero es uno de los protas de La Casa de los Dibujos, un programa que, para aclarar, es una comedia para adultos bien rara. Capitanazo es como tal una parodia de Superman, sin embargo de este solo tiene un poco los poderes y la apariencia, porque de resto no tiene casi nada que ver con Superman, ya que, dada la naturaleza de la serie, Capitanazo se basa en ser un misógino, fan de Hitler, Flores, arcoíris, pervertido, las mujeres son psicópata geniales. Démonos un abrazo. y muchas otras cosas. Ni siquiera tiene un sentido de bondad o maldad. Es prácticamente un loco que, como los demás protas, se la pasa haciendo cosas estúpidas y en ocasiones enfermas. Capitanazo es el mejor. Millones de inocentes civiles sebulianos han... muerto. Upsi dupsi. Definir el nivel de poder de Capitanazo es algo complicado, ya que como es un meme andante, en ocasiones se le nerfea si el chiste lo requiere, como haciendo que pueda ser dañado por cosas muy simples, pero luego se le vio capaz de volar a su planeta en un segundo y lanzarlo con solo sus manos. Es incluso más fuerte que Omni-Man. Por lo que sé, es un poco un Superman que depende mucho de la Toon Force y de la naturaleza comédica de su programa. Realmente, Capitanazo ni siquiera se le puede catalogar villano o héroe, es más un loco con poderes que vive con otros locos. Pero igual justo por eso debe de ser una de las versiones más basadas de Superman, ya que le da igual cualquier cosa, y simplemente nos muestra qué pasaría si Superman fuera un alcohólico a lo swing. A su modo, es bastante genial. Y no olvidemos que tiene el poder de borrar memorias detonando. Y ahora, para borrar tu memoria de toda esta conversación... Pero otro Superman que también es un loquito, pero menos raro, es Sentry. Sentry es un personaje poco conocido. En realidad, prácticamente no ha salido en ningún lugar, excepto por la película de los Thunderbolts. Este era un hombre fracasado y adicto que irrumpió en un laboratorio y terminó tomando una versión mejorada del suero del supersoldado, lo que le dio el poder de 1000 soles explotando, básicamente convirtiéndolo en el Superman de Marvel. Fuera del que el Superman de Marvel era Capitán Marvel, hasta que DC demandó a Marvel con el pretexto de que le habían copiado a Superman. DC terminó ganando la demanda y se quedaron con Capitán Marvel, quien ahora se llama Shazam. DC se volvió como Disney, demandando a todo lo que se mueve. Sentry es probablemente la versión más real de Superman si fuera un loco o alguien con problemas mentales, ya que no es per se un villano que va por ahí abusando de sus poderes, pero es alguien que está en constante pelea contra sí mismo, ya que dentro de él habita otra personalidad llamada The Void, que le hace perder el control y dar mal uso de sus poderes. Y considerando que prácticamente es igual de poderoso que Superman, es un peligro bastante grande. Wow, eso fue una vendida de humo. Sentry es un personaje que merece ser más usado. Tiene un concepto muy interesante, porque no es un extremo de ningún lado. Superman es alguien completamente sano, Homelander es un desquiciado, pero parecido a Metroman, Sentry es alguien que trata de hacer el bien, pero sus propios demonios mentales se lo impiden. Pero otro Superman que también está loco, pero mucho peor, es Brickburn. Brickburn es quizás el menos conocido de la lista, ya que viene de la película de terror Brickburn, pero igual tiene un concepto bastante interesante. En términos de historia es similar a Superman, es un alien que llegó en una nave y una pareja de granjeros lo adoptó. En realidad Brickburn sí tuvo una infancia relativamente feliz.
Sin embargo, cuando se hizo adolescente, despertaría sus poderes, que aparte de eso, también empezaría a ser manipulado por su naturaleza de alien, lo que empezó a hacer que su estado mental empezara a irse de sabático. No ayudaba el hecho de que sus compañeros lo consideraban un rarito, empezando a eliminar uno a uno a todas las personas que le cayeran mal, incluyendo en el proceso a sus propios padres. Medio que es un what if de qué pasaría si Superman fuera el callado de salón. Ghostface, si tuviera poderes. Mucho se discute por qué si Brandon tuvo una infancia buena, por qué se volvió un desquiciado estilo Homelander. Bueno, lo cierto es que no se sabe, pero por lo que se ve en la película, cuando despertó sus poderes, despertó también su naturaleza alienígena, con varias voces en su cabeza diciéndole que haga las cosas que hace. Por lo que también podríamos decir que es un Superman que es controlado por sus instintos alienígenas, perdiendo todo rastro de humanidad en el momento que despertó sus poderes. Y aparte, al final gana, no quedando nadie que sepa que el metal de su nave es su debilidad. Y se planeaba también un universo cinematográfico de este, con muchas otras parodias de héroes, quedando algo así como una liga de la injusticia. Qué lástima que ya han pasado años y no se supo nada. Pero sin duda, el mayor ejemplo de un super completamente desquiciado es Homelander. Homelander es el villano principal de los panas, los pibes, The Boys. Es sin lugar a dudas la parodia más conocida de Superman hoy en día, ya que este es muy parecido a él en traje y poderes, siendo que es prácticamente el Superman de ese universo. Sin embargo, a diferencia de este que llegó a la Tierra en una nave, Homelander no se originó así. Este fue creado en un laboratorio como parte del proyecto Odessa, que resultó en crear el feto de bebé más poderoso jamás visto, incluso más que Soldier Boy. Homelander desde niño fue criado como una rata de laboratorio. Experimentaban con él, hacían pruebas en él y lo obligaban a luchar contra otros supers para entrenarlo y presentarlo como nuevo super de Vought. En todo caso, la historia del planeta y la granja no fue más que una historia inventada por el departamento de publicidad de Vought como el origen de Homelander. Era mi equipo cuando era niño. Entonces, solo quería hacer dos cosas: jugar béisbol y jugar béisbol. Cada noche en la granja jugaba con papá y soñaba con las grandes ligas. Hacer un home run en el estadio de los Yankees. Cielos, me habría conformado con calentar la banca en ese estadio. Lo que digo es que mi carrera en el béisbol no funcionó. ¿Pero Vought? Pues Vought es la gran liga para alguien como yo. Voy a poder usar mis dones para hacer del mundo un lugar. En cierto modo se veía que Homelander intentó ser un héroe en las primeras temporadas de The Boys y Diabolical, mostrándose relativamente cordial y respetuoso. Sin embargo, su primera misión se arruinó, provocando una masacre y donde se vio que igual que el resto de supers no eran más que enfermos corruptos con mucho poder. Homelander volviéndose el líder de estos. Poco después su estado mental decaería, acabando uno por uno con sus propios aliados y dejando de lado a su hijo, hasta finalmente volverse tan loco que empezaría a delirar creyéndose un dios y teniendo alucinaciones con su esposa madre, Madeline Stewart. Y es que Homelander realmente es la versión más débil de Superman en este video. Creo que hasta Brickburn podría ganarle, ya que no ser realmente un alienígena, sus poderes vienen del compuesto B, que les da poderes a los humanos. Y desde un inicio se dejaba ver que Homelander sin sus poderes no era nadie, no tenía una identidad secreta o respeto real. La única razón por la que lo amaban, respetaban y temían era por sus poderes. Esto se dejó ver tanto en su vida como en su final, cuando Kimiko le quita los poderes y Butcher le da una paliza, demostrando que en efecto Homelander sin sus poderes no era nadie, no más que un hombre llorón, miedoso y sin respeto propio, que no duda en ofrecerle a Butcher una lustrada de rifle a cambio de su vida. Tengo estas hamburguesas con queso, amigo. No quiero una hamburguesa. Por favor, amigo. Te chuparé el pelo. En serio, habrá tenido muchísimos problemas, pero lo cierto es que Homelander fue uno de los mejores personajes y mejores parodias de Superman que hemos tenido. No significa que Homelander haya tenido la razón. La gente que piensa eso es tonta. Pero sí que Homelander fue la viva muestra de cómo la crianza y el entorno puede afectar a alguien. Quizás si Homelander hubiera tenido una infancia normal, se hubiera transformado en un héroe parecido a Superman. Pero cuando su entorno no le provocó más que sufrimiento, dolor y miedo, inevitablemente terminó convirtiéndose en lo que le inculcaron. Homelander se volvió malvado porque su papá no le dio un pedazo de ese chocolate casero. Dame un pedazo de ese chocolate. ¿Se acabó? Ese era el último, pero tenía tantas ganas de comerme un chocolate. ¿En serio? ¿En serio? No lo defraudaré, papá. Voy a hacer chocolate casero. ¿Me cree? Solo si lo veo. Pero otro Superman también un tanto egocéntrico es Goldberg. Ay, Flog, ¿qué hiciste?
Goldberg es uno de los villanos barra héroes de la serie de villanos, y quizás ponerlo como Superman no tenga mucho sentido, pero al ser el cabecilla de los héroes probablemente entre en esa definición. Goldberg es el héroe más popular de todos, y aunque se sabe muy poco de él, por lo que se intúe, tiene un plan para acabar con la villanía. También fue archienemigo del Dr. Flock, y es considerado la única amenaza seria que podría poner en riesgo a la organización. ¿Villano? Es un poco complicado hablar de Goldberg, dado que apenas se sabe algo de él, ya que se suponía que debería aparecer más adelante, si no fuera porque Villanos lleva pausada 4 años. Pero considerando cómo son los héroes en Villanos, quizás algo parecido a Homelander, solo que menos sádico. Simplemente una celebridad que aparenta una imagen de bondad por fuera para tener intenciones oscuras por dentro. Es un personaje con mucho potencial, y que ojalá que ahora que parece que volverá a Villanos, se nos dé más información y se muestre más sobre Goldberg, una de las mejores parodias y copias de Superman. La pregunta es, ¿hay chocolate casero? Dame un pedazo de ese chocolate. Las parodias de Superman son muy curiosas. Pero bueno, si te ha gustado este video, recuerda suscribirte. Comenta qué otra copia de otro personaje conoces.